your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you say sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts. Como dice la placa, Silvina Gross aquí nos está acompañando, la licenciada en psicología, para hablar de los psicópatas. Silvi, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Ezequiel? ya. Buenas tardes, sí. Buenas tardes para todos los que nos están viendo. Sí, para hablar de este tema, que es un poco complejo, del cual mucho no se habla, ¿no? Se desconoce bastante en la sociedad, y un poco me interesaba esto que vos decías, ¿no? Recién fuera de cámara. Que muchas veces uno se hace la idea del psicópata como el asesino serial. Como las películas o en los libros. Sí, como el que vemos en las series, en AXN y todas esas series. Que también lo son, ¿o no? Que también lo son, exactamente. Pero en nuestro caso vamos a hablar de algo de un nivel más regular, más cotidiano, claro, ¿no? El psicópata que anda y que vive entre nosotros. Y cuáles son sus manejos, ¿no? El psicópata, podemos diferenciar cuando hablamos de psicópata en el psicópata estricto de la palabra, que tiene una estructura de personalidad perversa, psicopática. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de alguien que tiene una estructura de personalidad que linda o que está fuera de la ley. No es alguien que se maneja bajo la ley como cualquiera de nosotros. ¿Qué queremos decir bajo la ley? Queremos decir que muchas veces todo, en general, el neurótico siempre se maneja dentro de la ley, dentro de lo que se puede, lo que no se puede, lo que es moral, lo que no es moral, lo que es ético, lo que no es ético. Y cuando transgrede la ley, cuando transgrede lo prohibido, cuando transgrede eso que no se debe hacer, se siente culpable, se siente mal, hay un malestar, hay miedo por ser descubierto, hay malestar, hay angustia, hay culpabilidad. El psicópata se maneja por fuera de la ley, no le interesa la ley, no le interesa lo que está bien de lo que está mal, lo que está permitido. ¿Lo diferencia? ¿Llega a diferenciarlo? Lo diferencia, por eso cuando hablamos de casos de criminalidad, uno habla de la inimputabilidad o no de una persona. El psicópata es imputable, o sea, es responsable de sus actos, porque comprende muy bien intelectualmente lo que está bien de lo que está mal, lo que es un delito de lo que es permitido. Pero no le importa. Pero no le importa. No le importa, no tiene ese conflicto, no tiene conflicto con la culpa, lo cual de alguna manera muchos de la sociedad, de la gente de la sociedad, muchos de nosotros, muchos de los neuróticos luchan a diario. Cuando hacen algo que sienten que está mal, se avergüenzan, se culpabilizan. El psicópata no tiene culpa, no tiene ansiedad. Por lo tanto, vos lo que podés pensar es en esto, Ezequiel. Si hay una persona que no tiene culpa y no tiene ansiedad, tampoco tiene temor de las consecuencias. Entonces, una persona que va a ir hasta donde la situación o la realidad se lo permita. Él va, no tiene algo que lo mide internamente, ¿no? Uno, muchas veces fantasea con golpear a alguien cuando está enojado, pero no va y golpea a alguien, ¿no? Se mide porque está mal, ¿no? El psicópata va, o sea, hasta donde puede, va y maneja la situación. Y hay 3 o 4 cosas muy características del psicópata: que se maneja bajo la seducción, que se maneja bajo la manipulación y que se maneja bajo la desestabilización del otro. Y esto es muy importante.
¿Por qué? Porque generalmente son personas que en un primer encuentro o en una relación superficial tienen un muy buen manejo de la relación mientras no se profundiza. Tiene muy buen manejo de la seducción, no la seducción en cuanto a lo sexual, No, claro. sino la seducción El en cuanto convencimiento. Sí, ese poder de caer bien, de ser simpático, Exacto. de ser amable. Por eso muchas veces cuando nos encontramos en la justicia con papás psicópatas, en donde hay un régimen de divorcio, un régimen de visita que se está luchando, muchas veces cae muy bien parada porque tiene una capacidad de engañar y de seducir al otro que lo maneja muy bien. La seducción en este caso está muy asociada a la manipulación. O sea, ¿cuál es el fin de la seducción? Manipular. ¿Cuál es el fin de manipular? Hacer lo que él quiere. Mover las personas no como personas, sino como objetos, de tal manera que él pueda hacer lo que quiere, ¿no? Y lo otro que decía era la desestabilización del otro. Esto es algo muy característico, porque si hay algo que genera siempre, permanentemente el psicópata en las relaciones que son como más profundas, tiene que ver con desestabilizar al otro, con angustiar al otro. Tiene un manejo para generar todo el tiempo la proyección de la culpa, ¿no? Esto que hablábamos de la semana pasada, por ejemplo, de los hombres que golpean a las mujeres. No, o sea, a ver, yo te golpeé porque vos te lo buscaste. No, yo te golpeé porque vos hiciste esto y esto y esto. O sea, y generalmente termina desestabilizando al otro. Así aunque no te golpea, así en la vida diaria, digamos. Son vínculos en donde el psicópata todo el tiempo te provoca angustia. Todo el tiempo te deja expuesto ante lo que vos no podés, lo que no sabés, la falta que todos tenemos de no ser perfectos y de que no nos salgan las cosas completamente perfectas. Él busca ese punto de quiebre, hace uso de ese punto de quiebre y lo manipula. ¿Por qué? Porque cuando angustia al otro, lo deja vulnerable. Exacto. Entonces lo puede manejar. Sí. Y la otra cuestión muy importante que tenemos que mencionar tiene que ver con que el psicópata, cuando se desestabiliza el psicópata, la persona, cuando siente que pierde ese control que le da la manipulación, la angustia del otro, generalmente es una persona que automáticamente pasa al acto. Sí, a lo agresivo, digamos. Pasa a la agresividad, de alguna manera, y no piensa. No tiene ese punto de reflexión, ¿no? Sí, como decíamos hoy, tengo ganas de pegarle, pero no lo hago, no lo piensa. Voy a ir preso, por ejemplo. Va y le pega. Claro. ¿No? O sea, automáticamente, ¿por qué? Porque tiene una dificultad en el control de sus impulsos. Bueno, ¿puede este psicópata ser solamente un psicópata verbal, un psicópata o es muy difícil que no llegue al acto de la violencia? Porque a lo mejor es un psicópata, pero también al mismo tiempo, vos me decías, no tiene ansiedad, no tiene miedos, entonces es raro también que sienta miedo de ir a enfrentarse a lo mejor a golpes de puño con una persona y que esta persona le termine provocando una herida a él y no así como él quiere hacerlo. Generalmente se llega al extremo de la violencia, del golpe directo, de la violencia física, más allá de la violencia verbal o psicológica. Muy buena tu pregunta, muy buena tu pregunta. Gracias. En general, a ver, hay psicópatas que son psicópatas del orden de lo verbal y de lo intelectual. Sí. Al psicópata le gusta mucho que lo vean, ¿no? Tiene mucho narcisismo, mucho egocentrismo, le encanta que lo vean. Le gusta el poder, porque el poder le da la posibilidad de hacer lo que quiere de alguna manera, le da libertad y le da recursos para establecer su patología de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A mayor capacidad intelectual y de conocimiento que tenga esa persona con este tipo de personalidad, mayor va a ser el poder que tenga. Y por ser tan narcisista, tan egocéntrico, siempre busca lugares de liderazgos, siempre busca lugares de notoriedad, lugares de fama. Entonces vamos a encontrar muchos psicópatas dentro de ámbitos gerenciales, comerciales, de poder, de política, de fama. ¿Por qué? ¿Por qué se destaca? Porque por esta actitud, no quiero mal ocupar el término, pero podemos decir, como él no tiene culpa, se anima a todo. Y como se anima a todo, muchas veces va a llegar al éxito, no importa de qué manera. Entonces,
en ese punto se va a hacer famoso. Claro. ¿No? Estas personas generalmente no usan de la agresividad, sino que orquestan las situaciones. Sí, con la seducción, como contabas antes, sí. Con el manejo, con el poder, con la amenaza indirecta, solapada, con la desestabilización del otro, de maneras muy sutiles, porque tiene más inteligencia, tiene más capacidad, desestabilizan al otro y manejan las situaciones, ¿no? Y no entran en esta cuestión de agresividad directa y física, sino que la agresividad pasa por el orden de la sutileza, que no deja de ser totalmente angustiante para el otro. Por supuesto. ¿No? Sí. Y algo muy interesante también es que toda institución, toda empresa, toda organización, todo grupo humano tiende a regirse por los parámetros de su líder. Entonces, pensemos en las características de una institución, de una organización o una empresa liderada por un psicópata. La gente va a estar presionada de maneras mucho más significativas, va a haber estructuras de funcionamiento totalmente patológicas que desestabilizan constantemente a los miembros de esa institución, que los busquen, que los lleven siempre contra las cuerdas psicológicas, con mucha angustia, con mucho temor, bajo amenaza muchas veces solapada, ¿no? Manoseo, chantaje emocional, diferentes situaciones que se van dando y que hace que haya un nivel mayor de patología en esas empresas, instituciones, organizaciones. Y lo otro que tenemos que diferenciar es que cuando hablamos de personas con una estructura de personalidad perversa, psicopática, tenemos que poder diferenciarlas de otro tipo de personas que tienen otro tipo de estructura de personalidad, pero que tienen algunos manejos, algunos mecanismos para relacionarse con el otro, que son psicopáticos, algunos mecanismos para defenderse frente a situaciones de presión que pueden ser psicopáticos. En este caso, digamos, podemos pensar en que hay una posibilidad de modificación de esa persona. Claro. Cuando haga un tratamiento, cuando se conozca a sí misma y cuando se le pueda dar otros recursos para enfrentar esas situaciones de presión. Exacto. ¿No? En cambio, aquel que tiene una estructura psicopática o perversa, científicamente no hay manera, no hay posibilidad de modificarlo. Claro. No sé si se entiende porque es un tema muy complejo. Es muy complejo, pero lo has explicado muy bien. Por lo menos a mí me has colmado las expectativas y me has brindado un panorama de esto que uno tenía una idea, yo te lo decía hace un rato, pero que no conocía en profundidad, así que muchas gracias y nos reencontramos el martes, Silvi. Nos reencontramos el martes. Aquí ha pasado Silvina Gross, licenciada en Psicología. Nos vamos a la pausa y ya venimos con mucha más información. Nos queda el último tramo de programa donde compartiremos algunos de los títulos que nos han quedado. That you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. Nothing but the best of you too. Don't forget me, I beg. I remember you say sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead.